Muy buenas tardes, jóvenes de Sexto Perito Contadores. Un verdadero gusto volver a compartir con ustedes estas clases virtuales. Hoy vamos a trabajar el curso de contabilidad bancaria, un tema muy importante el que vamos a ver el día de hoy, que trata acerca de los encajes legales. Em, la guía anterior y esta guía, pues es la parte uno y 2 del tema de encajes legales. Es un tema, pues, del día a día de las instituciones bancarias. Todos los días estas instituciones, pues, tienen que reportar, ¿verdad? Ciertas cantidades de sus depósitos o de sus ingresos o de sus pasivos y compararlos también con los activos financieros que ellas posean y en base a ese sentido, pues preparar un informe. Ustedes pues ya tuvieron a ver la primera guía que hablaba acerca del encaje bancario, la guía número 2 y ahorita con la guía número 3 pues vamos a finalizar el tema de los encajes bancarios. Si ustedes tuvieran alguna duda o alguna pregunta, pues me la pueden hacer ver, por favor, jóvenes, para irla resolviendo conforme el transcurso de la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a ver con lo que ustedes han estudiado, a ver qué es el encaje bancario o qué nos decía que era el encaje bancario. Vamos a ver, jóvenes, si alguien se recuerda de eso. Ya en el trabajo anterior ustedes tuvieron que haber estudiado o aprendido más o menos, ¿verdad? ¿Qué es el encaje bancario? Vamos a ver quién tiene una idea. No, le vamos a pedir favor a Neri que nos ayude ahí, Neri. ¿Qué recuerda usted del encaje bancario? ¿Sabe, profe? ¿Te manda Neri? Eh, ¿Qué pregunta dijo sobre el encaje bancario? Sí, ¿qué recuerda usted de lo que ha estudiado de las anteriores programaciones acerca del encaje bancario? El encaje bancario. Profe, A ver quién, Araceli, dígame, Araceli, en lo que se prepara Neri. profe, de lo que yo recuerde, el Ajá. encaje bancario es el porcentaje de la totalidad de las, de la, es en sí es el, ay, profe, ya me trabé. No, hombre, Araceli, usted puede, es un porcentaje, ¿verdad? Que los bancos tienen que Sí, es calcular el sobre porcentaje ciertas total. cuentas, ¿verdad? Muy bien, Araceli, le agradezco bastante por su participación. ¿Alguien más quiere participar? Para mí que el porcentaje bancario lo tiene que tener un banco para que pueda devolver los depósitos que le han hecho las personas. Excelente, Carla, muy bien, gracias por su participación. ¿Alguien más quiere participar? Profe, ahora que recuerdo ahí cuando estaba realizando el resumen, Ajá. también habla, digamos así, tanto en depósitos así como nacionales como extranjeros, algo así, profe, Ah, bueno, muy bien. sobre... Ok, gracias. Por ahí mencionaban, pues, características importantes. Araceli nos decía que es un porcentaje que aplican los bancos sobre determinadas cuentas. Por ahí, Carlita también nos hacía mención un poco acerca del encaje bancario y pues Neri nos hablaba que también se hacen en los cálculos en las cuentas nacionales como en cuentas extranjeras, ¿verdad? O cuentas en otras monedas. Carla nos decía que era importante que se hiciera el encaje legal para poderles devolver a los que nos confiaron en nuestra institución financiera, se les pueda devolver sus fondos asegurados. Y es así. Yo creo que ustedes ya tienen una pequeña idea, pero el día de hoy creo que va a quedar bastante clara esta explicación. Entonces, jóvenes, por favor, pueden preguntar si así fuera necesario. Entonces, vamos a definir el encaje bancario como dice un porcentaje, ¿verdad? Ya ustedes mencionaban entonces que es un porcentaje que todos los bancos del sistema tienen que depositar o mantener, ¿verdad? En el Banco de Guatemala. Entonces, todas las instituciones financieras reciben depósitos, ¿sí?
ya sea depósitos de ahorro, depósitos monetarios, todas esas instituciones pues tienen esa característica, que dentro de sus funciones está lo que es una operación pasiva, ¿verdad? Sus operaciones pasivas es el resguardo de dinero o la custodia de dinero de otras instituciones, personas jurídicas o personas naturales, ¿verdad? Que hayan confiado en estas instituciones, entonces van a depositar, ¿verdad? Todos los depósitos que reciba el banco, un porcentaje del total de depósitos, pues se debe de mantener en el Banco de Guatemala, o sea que diario, el banco recibe depósitos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando del banco X, ¿verdad? Por no hacer publicidad, entonces se va a poder tener en cuenta, ¿verdad? Todos los depósitos que se hicieron en el día y al finalizar el día se les tiene que aplicar un porcentaje. Y este porcentaje pues se tiene que ser trasladado al Banco de Guatemala, ¿sí? Eso lo exige la ley, o sea, es algo legal y es algo que se tiene que hacer, no es que si quiere o no quiere, sino que sí se tiene que hacer, ¿verdad? Y ya está en el decreto 16-2002, en donde estipula que todos los bancos del sistema financiero guatemalteco, a la hora de recibir depósitos, pues cierta cantidad de todos los depósitos en el día, pues esos fondos los tienen que trasladar al Banco de Guatemala. ¿Esto con qué fin? Ya mencionaban algunos compañeros, algunas compañeras, que con el fin de que los bancos puedan tener la solvencia necesaria y la liquidez correspondiente para devolverle sus fondos a las terceras personas que confiaron en esta institución. Entonces es un mecanismo que utiliza el Banco de Guatemala para poder cuidar los intereses de todos aquellos cuentavientes, ¿sí? Todos los que tengan sus cuentas ahí. Entonces el Banco de Guatemala, con base en esta ley, que es el decreto 16-2002, establece que para que los usuarios puedan tener estabilidad, ¿verdad? Los usuarios puedan tener confianza en el sistema financiero. Entonces, lo que se pretende, lo que se busca es que se tengan ciertos fondos depositados en el Banco de Guatemala, ¿sí? Vamos a continuar entonces acá con nuestra presentación y cuáles son las funciones entonces del encaje bancario o para qué sirve el encaje bancario. Y entonces, pues hablábamos del resguardo de liquidez. Entonces, en cierta medida, pues están garantizando que a los usuarios, a los cuentavientes, pues se les va a devolver los depósitos que hayan realizado en estas instituciones financieras. Entonces, en otras palabras, lo que está buscando el Banco de Guatemala es que las instituciones financieras sean solventes, que tengan la capacidad de devolver los fondos. Y esto pues surgió a raíz de muchos problemas financieros que se dieron a través de la historia. Hubieron muchos bancos que no contaban con la liquidez necesaria y entonces algunos bancos pues quebraron, ¿verdad? O se vinieron a la quiebra y juntamente con ellos pues todo el ahorro de las personas que habían confiado en esa institución financiera. Hay bancos que ya dejaron de existir por esa misma razón, ¿verdad? Que manipulaban la información financiera y utilizaban el dinero de los cuentavientes, pero no tenían la suficiente liquidez como para podérselos devolver. Entonces hubo un momento en donde los bancos, pues algunos bancos del sistema colapsaron en ese sentido y hasta el día de hoy pues han existido demandas a los bancos, a los gerentes, a los representantes legales. Algunos han recuperado parte de sus fondos, otras personas lamentablemente ya no recuperaron sus fondos, perdieron su inversión, ¿verdad? Perdieron su ahorro. Entonces, a raíz de eso fue que el Banco de Guatemala pues crea esta nueva ley, este nuevo decreto y establece entonces que los bancos del sistema tienen que depositar
en el Banco Central, en el Banco de Guatemala, el porcentaje legal, que en otras palabras, pues se llama un encaje legal o un encaje bancario, ¿verdad? Que es que el Banco de Guatemala, pues, les guarda esos recursos. El Banco de Guatemala recibe esos recursos del sistema financiero guatemalteco, ¿sí? Y ahí los tiene en sus arcas, ¿verdad? El Banco de Guatemala lo mantiene ahí, pero le sigue perteneciendo obviamente a la institución financiera, solo que lo tiene como guardado, llamémoslo así, así como lo guarda o lo resguarda para que la entidad, cuando se le presente el caso, pues tenga la disponibilidad suficiente para poder devolver los recursos necesarios, ¿sí? Aparte de eso, también hay una función específica por la cual recaudar el encaje bancario, y esta función es más que todo que va a servir al sistema de compensación de cheques, ¿verdad? Esto se realiza en una cámara de compensación. ¿Qué es eso de compensar cheques? A ver, les pongo un ejemplo, ¿sí? Pensemos en que yo tengo una cuenta en Banrural, ¿sí? Yo tengo una cuenta en Banrural, pero a mí me pagan donde yo trabajo con un cheque del GIT, ¿sí? Y entonces yo quiero depositar ese cheque del GIT en el Banco Banrural. Anteriormente, años atrás, no se podía. Primero tenía que ir a cambiarlo al banco y luego tenía que ir a depositarlo a mi banco de mi preferencia, ¿verdad? Entonces, ahora pues se creó esta cámara de compensación o un sistema de compensación en donde yo ya puedo ir a depositar, por ejemplo, si yo tenía mi cuenta monetaria en Banrural y me pagan con un cheque de GIT, pues yo puedo ir a depositar el cheque de GIT a mi cuenta en Banrural, ¿verdad? Pero para poder hacer ese traslado del efectivo a mi cuenta, pues el Banco de Guatemala necesita tener fondos de ambos bancos, ¿verdad? Entonces lo que hace el Banco de Guatemala es que le transfiere esa cantidad de dinero al banco de GIT que le pertenecía, pero porque ahora salió de ese banco y va a ingresar a Banrural, entonces hacen ahí la transferencia. Para eso sirve entonces el sistema de compensación de cheques, y para eso sirve también el encaje legal, para que el Banco de Guatemala cuente con fondos necesarios para poder compensar los cheques de distintos bancos, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me pagan con un cheque de Banrural, ¿verdad? Pongamos por ejemplo, ¿verdad? Y mi cuenta está en el Banco Industrial, entonces yo puedo ir a depositar ese cheque en el Banco Industrial, ¿verdad? Que los fondos van a tardar a lo mejor 24 horas en ser liberados, eso sí tomémoslo muy en cuenta, porque el banco al finalizar el día, pues manda el reporte al Banco de Guatemala, entonces luego hacen ahí la compensación respectiva, las transferencias respectivas, y al siguiente día pues ya le va a aparecer depositado a su cuenta, ¿verdad? No es algo inmediato porque también se tiene que identificar si la cuenta que está girando el cheque también posee fondos, porque también han existido muchas estafas en ese sentido cuando nos giran un cheque y nos lo depositan, por ejemplo. Miren, y eso ha sido un causal de muchos fraudes, demasiados fraudes, los que se han suscitado por medio de ese tipo de cheques. Por ejemplo, les cuento, ¿verdad? Alguien compró algo por internet, ¿verdad? O alguien vendió algo por internet, entonces le dice al comprador ya le depositó, pero le depositó un cheque de otro banco en otro banco, ¿verdad? O sea, el cheque de Banrural lo fue a depositar al GIT y le manda la foto del depósito. Entonces viene el vendedor y manda el producto. Pero al otro día se da cuenta que ese cheque que le depositaron era un cheque sin fondos. Y entonces no puede recuperar el dinero y él ya mandó el producto. Es ahí donde se dan los fraudes, es ahí donde se cometen cualquier tipo de engaños. Entonces es bien importante que sepamos que si nos depositan un cheque de otro banco,
tiene que pasar por lo menos 24 horas y revisar si ya está en mi cuenta, ya me pertenece ese dinero, entonces yo ya puedo mandar el producto, pero si aún no, entonces tengo que esperar hasta cobrar ese cheque para poder enviar el producto, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el encaje bancario, ¿verdad? Para dos cosas, para garantizar el resguardo de la liquidez y para utilizarlo como compensación de cheques, ¿sí? ¿Jóvenes, habrán dudas o preguntas hasta el momento? Si no, pues vamos a continuar. También la Junta Monetaria, que es la autoridad máxima en cuestiones financieras en nuestro país, pues establece en el artículo 3 cuál va a ser el porcentaje del encaje bancario, ¿verdad? Y nos establece que va a ser el 14.6% para todos aquellos depósitos en moneda nacional y para todos aquellos depósitos en moneda extranjera. O sea, se va a hacer un cálculo, se va a establecer la base imponible y le vamos a aplicar en este sentido ya la base a la que ya tenemos, le vamos a aplicar el 14.6% y de ahí vamos a obtener entonces el encaje bancario requerido, ¿sí? ¿Quién se encarga de modificar a lo mejor o de cambiar o de aumentar o de disminuir o de eliminar esto? Pues es la Junta Monetaria, ¿verdad? Ahí es la autoridad que rige todo el sistema financiero guatemalteco. Entonces, esta institución es la encargada, si hubiera un momento en que se quisiera cambiar este tipo de porcentaje, pues es la Junta Monetaria de Guatemala la encargada de hacerlo en este sentido. Entonces vamos ya de lleno a ingresar a ver cómo es que se va a calcular el encaje bancario, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las cuentas que se vamos a utilizar? ¿Cuáles son las que están afectas? ¿Cuáles son las que no están afectas? Y vamos a realizar los cálculos respectivos, ¿sí? Entonces vamos a determinar el saldo de algunas cuentas que tenga el banco, algunas cuentas de depósito. Entonces es bien importante establecer cuáles son, ¿sí? Cuáles son las cuentas que se tienen para que se vaya a tomar como base, ¿verdad? Y este es un registro diario. O sea, todos los días hay que hacer encaje bancario, todos los días. Si ustedes van a trabajar en alguna institución financiera, ¿verdad? O un banco, llamémoslo así, pues usted va a tener que hacer, si usted va a trabajar en la parte de la administración o de la contabilidad, va a tener que hacer encajes bancarios, va a tener que identificar las cuentas que están afectas y establecer cuál va a ser la base para poder aplicar el porcentaje debido. Entonces hablamos del que el encaje requerido, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera, porque si nosotros nos ponemos a analizar y nos ponemos a pensar, ahora en nuestro medio se está utilizando mucho la moneda extranjera para hacer algunos tipos de pagos, unos tipos de convenios o unos tipos de contrato. Por ejemplo, las agencias de viaje o las agencias de turismo. Yo tuve la experiencia hace algunos meses, ¿verdad? Que hicimos un pequeño viaje, ¿verdad? Una pequeña salida y contratamos a una agencia de turismo y todas las transacciones fueron a precio de dólar. O sea, ahí nos decía, mire, por el transporte tantos dólares, por la habitación $200 por persona, por comida y obviamente pues cada día la tasa de cambio es distinta, entonces así también va a variar el precio si lo queremos convertir a quetzales. Entonces si usted establecía con ellos cuál iba a ser ya lo pactado, por ejemplo, $800, llamémoslo así, ¿verdad? Usted tenía que ir al banco y depositar en dólares, ¿verdad? Depositar en dólares. Entonces, los bancos también depositan en dólares. O sea, usted iba a depositar lo equivalente a los dólares,
¿verdad? Entonces tenía que hacer la conversión de cuántos dólares iba a ser en quetzales. Usted ya pagaba en quetzales, pero el depósito pues salía en dólares, obviamente, ¿sí? Entonces, las instituciones financieras ahora tienen pues esa opción. Antes no la tenían, ahora sí tienen la opción de poder manejar depósitos también en moneda extranjera, ¿ya? Entonces, le vamos a aplicar ese porcentaje del encaje bancario al saldo diario de todos los depósitos y de otras cuentas pasivas. Recordemos que las cuentas pasivas pues, son obligaciones para el banco que tiene que devolver en cierto tiempo, ¿verdad? Cierta cantidad, ya sea íntegra o también sumados los intereses. Entonces es bien importante que al encaje requerido, pues le vamos a aplicar lo que es el porcentaje a todas las cuentas afectas del pasivo. Y entonces, pues sin más que dialogar, ahora les presento cuáles son las cuentas que la Junta Monetaria pues tiene autorizadas o aquellas cuentas que sirven para poder establecer la base y sobre esta base pues calcular el encaje legal requerido aplicándole el porcentaje que ya estudiamos, que es del 14.6%. Entonces, si estamos hablando de moneda nacional, si estamos hablando en quetzales, las cuentas afectas o todas aquellas cuentas que van a ser de base para poder presentar mi encaje es la de depósitos, ¿va? Todas aquellas pasivas. Si recordamos, si ustedes ven acá, todas las cuentas inician con el número 3, ¿verdad? 3, recordemos que representa los pasivos en contabilidad bancaria. Entonces, acá nos damos cuenta que estamos calculando sobre los depósitos, o sea, sobre lo que recibimos de nuestros cuentavientes, lo que recibimos de nuestros, de las personas que están confiando en nosotros, ¿verdad? Entonces, todos los depósitos monetarios también se les va a deducir todos aquellos cheques a compensar. Ya hablamos de los cheques a compensar. Entonces, tengo todos los depósitos que recibí, todos los depósitos monetarios, porque hay diferentes clases de depósitos que también ya lo vimos. Entonces, los depósitos monetarios le voy a restar los cheques a compensar y luego pues sumo todos los demás, depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo y todos los demás depósitos que aparecen ahí. También si hubieron algunas otras obligaciones emitidas, pues también se tienen que sumar si hubieron depósitos en garantía o también cualquier otro bono o cualquier otra obligación, pues también se le tiene que sumar en ese sentido, ¿ya? Entonces, estas cuentas son las que establece el Banco de Guatemala para poner o establecer la base, ¿sí? Muy bien, entonces el encaje computable está constituido por los recursos que los bancos mantienen en el Banco de Guatemala, ¿verdad? Y también mantienen en otras cuentas activas autorizadas por la Junta Monetaria. Entonces, ahorita cuando estemos viendo el ejemplo, ustedes se van a dar cuenta de cuál es el encaje legal, cuál es el encaje computable, porque tienen diferencia, ¿verdad? El encaje legal, pues, es el requerido por ley y el computable, pues, es el que realmente tiene el banco. Entonces, ahorita que ustedes vean el ejemplo que yo les voy a poner acá, pues se van a poner más claro este panorama que estamos explicando ahorita, ¿sí? Establecemos que para el encaje computable, pues los bancos no pueden superar el 25% en sus cajas, o sea, en su efectivo del encaje requerido. No pueden superar ese porcentaje. No pueden tener más del 25% en caja. No se puede, está prohibido por la Junta Monetaria. Entonces vamos ya a tener el ejemplo acá para que ustedes puedan verlo y puedan interpretarlo. Dice así, el Banco Industrial reporta que para el día de hoy sus cuentavientes tienen depósitos, o sea, todos los depósitos. Ahí están incluidos todos los depósitos, ¿verdad? De ahorro, monetarias, plazo fijo, etcétera. Entonces dice que
tenemos 80,000 quetzales. Ese día nos depositaron 80,000 quetzales en total de depósitos, ¿verdad? Entonces, si le aplicamos el porcentaje del encaje legal, que es el 14.6%, tenemos que trasladar al Banco de Guatemala 11,680 quetzales. Ese es el encaje legal o el encaje requerido. O sea, lo que por ley se tendría que tener o que por ley se tendría que transferir al Banco de Guatemala. Pero ¿qué pasa, verdad, si realmente pues no se tiene eso? Puede ser que se tenga más fondos o se tenga, pues, o se cuente con menos fondos efectivos. Entonces, si tiene una mayor cantidad, póngale que él sobrepasa y llega a los 15,000 quetzales, entonces lo que tiene es un sobreencaje, ¿verdad? Pero si tiene algo menor, ¿verdad? Es un desencaje. Pero lo que tenga realmente se llama encaje computable. O sea, el encaje legal es sobre los 11,680. Ese es el encaje legal, lo que por ley tendría que tener, ¿verdad? Pero si tiene más o si tiene menos, ese se llama encaje computable. O sea, hay dos tipos de encaje. El encaje legal, que es aplicar el total de depósitos por el porcentaje, que es lo que realmente tendría que tener, o lo que legalmente tendría que pasarle al Banco de Guatemala, pero si al momento de hacer sus cuentas, pues sobrepasa esa cantidad o es una cantidad menor, a eso se le denomina un encaje computable, ¿ya? O sea, lo que tiene el banco, con lo que realmente cuenta el banco, ¿verdad? No con lo que tendría que contar, sino con lo que realmente cuenta. Con lo que tendría que contar, según la ley, es el encaje bancario requerido o legal. Pero con lo que cuenta, se llama encaje computable, ¿sí? Así se le denomina. Muy bien. Estamos ahí. Ahora vean acá, les voy a presentar cuáles son las cuentas, ¿sí? Que autoriza la Junta Monetaria para establecer el encaje computable. Ya vimos cómo establecer el encaje legal, que era el total de depósitos por el 14.6%, ¿verdad? Los depósitos son cuentas de pasivo. Entonces, las cuentas de pasivo por el 14.6% es el encaje legal o el encaje requerido. Pero el encaje computable, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos de analizar algunas cuentas de activo, no de pasivo. En este caso, cuentas de activo, ¿ya? Entonces tenemos la caja, los bancos y los cheques a compensar, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Entonces hay diferencia entre el encaje legal y hay diferencia entre el encaje computable. El encaje legal va a ser sobre cuentas pasivas y con el porcentaje del 14.6%. El encaje computable pues va a ser sobre cuentas activas, sobre lo disponible, lo que en realidad tiene, que no supere el 25%, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita, acá, para que ustedes se puedan dar cuenta. Este ejemplo que yo les traigo acá. Bueno, antes del ejemplo, todos los bancos pues deben de presentar diariamente un reporte de todos sus movimientos que ha tenido de depósito, ¿verdad? Este cuadro, este análisis o esta información se debe de llamar estado diario de encaje y debe ser remitido a la superintendencia de banco todos los días. O sea, cada día se debe de hacer un estado diario de encaje y mandar esta información a la SIB, a la superintendencia de bancos, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver entonces. Ya hablamos del desencaje, que el desencaje es cuando se tiene menos, ¿verdad? Cuando se tiene menos que el encaje legal requerido, y el sobreencaje es cuando se tiene más del encaje legal requerido por el Banco de Guatemala. Entonces vean este ejemplo. Imaginemos pues que el día de hoy, 1 de abril del 2000X,
el banco Mercaderes, ¿verdad? Un nombre ficticio inventado, registra su contabilidad por las siguientes cuentas pasivas. Y ahí están las cuentas pasivas, ¿sí? Ahí están los depósitos, menos los cheques, más todos los demás depósitos. En fin, ahí ustedes se pueden dar cuenta de las cuentas, ¿verdad? Valga la redundancia, de las cuentas que están afectas. Hay unas que van sumando, otras que van restando, y entonces nos dan la cantidad de 16.398 millones, 1.278 quetzales. Eso se depositó ese día, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a multiplicar por el 14.6% y me da 2.394 millones, 108.186.59. Ese es el encaje legal, ¿verdad? Legalmente eso se tendría que tener. Ahora lo vamos a comparar con el encaje computable. Aquí entran las cuentas de activo. Anteriormente eran las cuentas de pasivo. Entonces tenemos las cuentas que van sumando. Aquí estamos hablando de caja, de los bancos, de los cheques. Y entonces tenemos el total de 2.394 millones 964.371, ¿verdad? Ese es el encaje computable, o sea que lo que sí está disponible, pues llamémoslo así. Si nosotros nos damos cuenta, nos hablamos de un 25%, ¿verdad? Que no puede sobrepasar el 25%. Si multiplicamos lo de caja por un 25%, nos damos cuenta que no sobrepasa el encaje computable. Entonces tenemos que hay una diferencia entre el encaje legal y el encaje computable. Entonces tenemos más del encaje legal. Por tal manera tenemos un sobreencaje de 856.148.81 para ese día, ¿verdad? Y acá pues tenemos, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, todos los días, ¿verdad? Día 1 hasta llegar al día 30, si hay sobreencajes o si hay desencajes, ¿sí? Y entonces podemos hacer acá el total de sobreencajes menos los desencajes y ya tenemos cuál va a ser la posición promedio de encaje diaria para el mes de abril. Es así como entonces se calcula el encaje bancario, ¿verdad? Que puede ser el encaje legal o encaje computable. Lamentablemente, jóvenes, el tiempo pues se nos terminó.